Hermanos, una vez más, el Señor les bendiga. No estoy de momento en la ciudad y bueno, estamos tratando de que reciba provecho todavía a través de este medio para sus clases. Mi cámara realmente no tiene mucha resolución, ¿verdad? La que estoy usando aquí en mi computadora. Y por otro lado, ya es algo tarde en estos momentos cuando estoy grabando esta clase y ya mis ojos están un poco pesados, pero creo que aún puedo tratar de cubrir la clase y bueno, vamos a comenzar, hermanos. Al comenzar esta clase, vamos a iniciar con la clase. No va a durar los 45 minutos. Cuando yo digo que terminen, básicamente busca un lugar aparte y de manera honesta hace la pruebita del versículo y de la lectura, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a encargar eso y creo que con eso más o menos se complementa la clase. Entonces, hoy quiero avanzar un poquito, comenzando el capítulo, no pienso terminarlo, y ese es el plan para hoy, ¿de acuerdo? Acompáñeme, por favor, vamos a orar. Bendito Dios, Señor, damos gracias una vez más porque nos da la oportunidad de estar aquí. Le pedimos que nos dé entendimiento, que nos ayude, sea con nosotros para bien y pedimos, Señor, de su gracia y de su buena voluntad. Mi Dios, en sus manos ponemos pues este tiempo. Bendiga a mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De acuerdo, hermanos, estamos viendo, hermanos, el libro de Hebreos, tremendo capítulo, hermanos, el capítulo 11. Y bueno, comenzamos el capítulo 12. Básicamente, hermanos, esta es la última exhortación. Las 5 grandes exhortaciones que hemos visto en el libro de Hebreos. Primera, capítulo 2. No te deslices, hermano, del mensaje que ya has oído, que has escuchado. Número 2, guárdate de la incredulidad, capítulo 3 y capítulo 4. Número 3, capítulo 5, versículo 11. Cuidado, hermanos, con la falta de madurez. No crecer, de hacerse tardo para oír. ¿De acuerdo? Número 4, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuánto mayor castigo merece quien menosprecia, hermanos, el gran sacrificio de Cristo? Y número 5, hermanos, la vamos a ver aquí en el capítulo 12. Básicamente es semejante a la primera. Ten cuidado de menospreciar a quien te está hablando. Dios mismo, la revelación de Dios mismo, quien se ha dado a conocer y se ha revelado a través del Señor Jesucristo. Pero antes de darnos, hermanos, esta última exhortación, la palabra de Dios nos da una lista, hermanos, de 3 grandes bendiciones. 3 grandes bendiciones que tiene el cristiano, hermanos, en cuanto a la esperanza de Cristo en el Señor. 3 grandes bendiciones. Número 1, hermanos, se encuentra el versículo 1 al 3. Dice la Escritura, por tanto, nosotros, también dice la Escritura, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La primera bendición que nos da la Escritura, hermanos, es a mantener la esperanza en Cristo como nuestro ejemplo. No pierdas la esperanza de Cristo. Él es el ejemplo a seguir. No hay otro mejor. Por eso dice la Biblia, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. Muchos vinculan ese texto con lo que ha dicho en el capítulo 11. Toda esa multitud, hermanos, de hombres que alcanzaron buen testimonio por la fe. Otros piensan, hermanos, que esta multitud son las huestes celestiales que están ya en gloria. Y básicamente toda la lista de Hebreos 11 son ese conjunto de creyentes que ya están en la presencia de Dios. Otros piensan que son todos los creyentes aún de la era de la iglesia misma. Teniendo, hermanos, tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso. Básicamente nos da, hermanos, una lista de exhortaciones para que corramos esta carrera y nos mantengamos esa esperanza, hermanos, en el ejemplo a seguir que es el Señor Jesucristo. Primero, despojándonos. La idea habla de quitarse, de arrancarse totalmente, hermanos, todo peso. La palabra habla sobre una carga, hermanos, innecesaria que obstruye, inhibe la carrera de una persona, y de todo pecado que nos asedia. Habla sobre la seducción, la tentación, hermanos, del pecado. Corramos, dice, y corramos, dos, con paciencia. Constantemente, soportando, aguantando. ¿Recuerdas cómo terminó el capítulo 10? Hay que aguantar, hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y vaya, tremenda metáfora, hermanos. La vida cristiana es vista como una carrera. Una carrera. Puestos los ojos, dice ahí, en Jesús, el autor y consumador de la fe. En tercer lugar, hermanos, la Escritura nos habla, si vamos a mantener esperanza en el ejemplo del Señor Jesucristo, hay que tener los ojos en la meta. La meta está en Cristo. Él es el autor de la fe. Él comenzó la fe. Y Él, hermanos, es quien la termina. El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Quién dice, hermanos, que no se puede sufrir con gozo? Es el ejemplo máximo, hermanos, de alguien que sufre con gozo. El epítome, hermanos, de realmente gozo en medio de las pruebas, dice Santiago. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Hermanos, no, en los evangelios no vemos realmente o no distinguimos realmente ese gozo. Pero Hebreos dice que el Señor sufrió con gozo. Sufrió con gozo. Menospreciando, hermanos, el oprobio, lo que le decía la gente, los insultos, los golpes. ¿Y después qué pasó? Pues dice Hebreos, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreos 7. Hebreos 1:4, está a la diestra de la majestad de Dios. Hermanos, ha sido exaltado y glorificado. Y ahí sigue en su trono. Hermanos, es el ejemplo a seguir, de que a pesar de que hay sufrimientos en la vida, todavía, hermanos, hay que mantener la fe y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos mostró ese ejemplo. No importa, hermanos, que suframos, no importa que batallemos. Número 2, hermanos, capítulo 4 al 17, nos habla sobre mantener la esperanza en Dios como nuestro Padre. Quizás esta es la idea, hermanos, que no se ha desarrollado en la carta, en el libro. Dios, la paternidad de Dios. Pero es un tremendo pasaje, hermanos, que desarrolla esta verdad. Se ha hablado de la compasión de Cristo, del sumo sacerdocio de Cristo, pero de teología propia, hermanos. La paternidad de Dios. Son unos tremendos versículos. Dios, el Padre, que nos disciplina. Y en tercer lugar, hermanos, básicamente tenemos la esperanza del cielo mismo. Nos está esperando la gloria, el cielo, hermanos. Versículos 18 al 29, así es como termina el capítulo. Pudiera decir que esas son las 3 bendiciones de este capítulo y una manera en la que pudiéramos nosotros bosquejarlo. Entonces, hermanos, seguimos ahí con el punto número 2, ¿verdad? Tenemos una esperanza en Dios como nuestro Padre. Una esperanza en Dios como nuestro Padre. Dice versículo 4, considerar, toma en cuenta, presta atención, ponlo en su debido lugar. Considerar aquel que sufrió tal contradicción. Una cosa, hermanos, inconcebible. Isaías 53, o bueno, 52:11 decía, hablaba, hermanos, sobre no hay aparecer ni hermosura en el Señor para que le deseemos. Y llegará el día, dice el pasaje, en el que naciones, pueblos, hermanos, se asombrarán al ver lo que Él hizo. Hermanos, una contradicción, el Dios haciéndose una criatura para poder morir por los pecados de la humanidad. Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Como dice Filipenses, hermanos, se autodespojó. Se vació a sí mismo de poder usar sus atributos divinos. No dejó de ser Dios. No perdió sus atributos. Se hizo un siervo. Se autolimitó, hermanos, como un siervo para poder morir por los pecados. Para que vuestro ánimo no se canse, hermanos, hasta desmayar.
para que no se rajen, para que no se desanimen. El Señor sufrió tal contradicción de pecadores. Tal contradicción, hermanos, de pecadores. Y luego dice la palabra de Dios, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Algunos piensan, hermanos, que la idea del versículo habla sobre la persecución al grado de un mártir. Ahora, por el libro de Hechos sabemos que hubo mártires. Hubo un Santiago que fue decapitado en Hechos 12, Esteban, Hechos 7, 8, ¿no? Fue muerto, martirizado, ¿verdad? Apedreado. Pero parece que estos hermanos no habían llegado a ese grado, a ese punto. Pero todavía seguían luchando, hermanos, peleando. Un combate, ¿verdad? Como lo que ha predicado hermano Josué ahí en Santiago 4. Un combate encarnizado, sin piedad contra el pecado. Y esa es la pelea del cristiano. Una lucha, hermanos, contra sí mismo, contra su propia carne, contra su propio pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Disciplina, hermanos. No es causa de gozo. No trae alegría al principio. Nadie quiere disciplina, hermanos. Ahora, aunque uno no la quiera, no tiene por qué menospreciarla. No tiene por qué minimizarla. Y no tiene por qué pisotearla, escupirla, rechazarla, hermanos. Esa es la exhortación que da el escritor. No te olvides de esa exhortación. No menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies, por favor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Está hablando de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y la implicación de la palabra de Dios, hermanos, es simplemente, ¿verdad? Sencilla, hermanos. Si eres parte de la familia de Dios, si eres parte, dice ahí, de la familia de Dios, bueno, es bueno que seas disciplinado. Es correcto, es propio. Hermanos, sería lógico si un hijo de Dios es disciplinado porque su padre lo está disciplinando. Ahora, qué tremendos versículos son. Dios es un padre amoroso que disciplina. La disciplina de Dios es en amor, hermanos. Es en amor. Y deberíamos confiar en eso. Cuando Dios nos está disciplinando, también le está doliendo. Él nos disciplina con amor, pero también nos disciplina, hermanos, con un propósito. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En otras palabras, hermanos, un hijo de Dios no lo disciplina. Por lo menos parece ser la idea que está comunicando el versículo, ¿no? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No son hijos de Dios si Dios no los está castigando, si Dios no los está disciplinando, si Dios no los está corrigiendo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los que venerábamos. ¿Alguien de ustedes le pegó a su papá? ¿Cómo los disciplinaban? ¿Cómo los golpeaban? ¿Se acuerdan la antigua escuela? A coscorrones, jalapolacas. Y si hubieran podido, hasta las barbas hubieran arrancado, ¿verdad? A uno de alumno. Pues, hermanos, métodos duros, difíciles, hasta pedradas, palos con clavos. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Obediencia. Tenerle miedo a las drogas, a la inmoralidad. Pero ahora con todo ese rollo de derechos y leyes, hay más libertinaje y pecado. Eso es lo que ha ocurrido, hermanos. No se justifica a veces una mala disciplina, pero hubo resultados buenos, correctos. Había un temor, un respeto, una reverencia, una venerancia, dice, y veneración. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El Padre de los Espíritus y viviremos. Y dice la Escritura,
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como Dios les dio a entender, como dicen por ahí. Pero hablando de Dios Padre, hermanos, nos disciplina ¿para qué? Para lo que nos es provechoso. Hermanos, Dios tiene un propósito. Número 1 dice ahí, Dios nos disciplina para lo que es provechoso. Pues, hermanos, la disciplina de Dios tiene provecho. Ahora, como maestros, padres, discipuladores, cuando ustedes van a disciplinarnos, tienen que tener un propósito. Está buscando, hermanos, que haya un provecho para su gente, sus alumnos, sus miembros. No nada más disciplina porque sí, no disciplina porque está bien enojado, no disciplina porque me ofendió. Tiene un propósito, hermanos, un propósito que sea de provecho, de edificación. Y luego dice la Biblia, para que participemos de su santidad. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios cuando disciplina al cristiano? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando está disciplinando a sus hijos? ¿Cuál? Santificación, hermanos. Santificación. Ahora, quiero que sientes esto bien en tu cabeza. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para santificar al cristiano? ¿Cuáles? ¿Qué es lo único que puede santificarte? ¿Qué? Tu vestir, tus palabras, tu modo de hablar. ¿El venir a un instituto bíblico? No. Bíblicamente hablando, hermanos, la palabra de Dios tiene un poder santificar. Santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica, santifica, te aparta, te guarda, te limpia. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo, una vida sometida y llena del Espíritu Santo, hermanos, ese Espíritu Santo es quien santifica, es quien te guarda, quien te aparta, quien te ayuda a vivir como un hijo de Dios. Y hermanos, después de eso, ¿qué más usa Dios para santificarte? ¿Qué más? O sea, el hecho de recibir disciplina no garantiza santificación. Eso depende de cada uno, del corazón que cada uno tiene. Ojalá que no tengamos un corazón como el de Saúl. Un corazón de amargura, que es lo que va a decir a continuación. Pero por el momento, hermanos, se entiende que cuando Dios está disciplinando, Dios tiene un propósito: santificarte. Ahora, cuando tú y yo estamos preguntando, Dios mío, mira cómo estoy batallando, mira cómo estoy sufriendo, ¿te has preguntado qué tanto has crecido? ¿Qué tan santo has sido? Ese castigo, eso que ha venido a tu vida y que te incomoda, ¿realmente hizo que avanzaras 1 centímetro, 1 metro, kilómetros de la santidad que tuviste ayer? Hoy estás siendo más santo de lo que fuiste ayer. Hoy estás siendo más santo de lo que has sido en el pasado. Lo que venga mañana, hermanos, será más crecimiento y santificación. Pues recibe entonces, hermanos, la disciplina como debes. Acepta la disciplina de Dios. Entiende que Dios es un Padre amoroso y Él tiene un propósito y quiere sacar provecho en tu vida y santificación en tu vida cuando te está disciplinando. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué hacemos? Dice la palabra de Dios, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Después dice la palabra de Dios, da fruto apacible a los que en ella ya han sido ejercitados. Entonces, hermanos, claramente vemos ahí en la escritura, ¿verdad? En la palabra de Dios, cómo Dios, hermanos, tiene un propósito, tiene una obra, y Él sabe, hermanos, lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, no te molestes. Si hay tristeza, es cierto, hermanos, pero entiende que hay un fruto que Dios quiere producir a través de la disciplina, a través del castigo de Dios. Hermanos, el tiempo lo voy a dejar hasta aquí. Como comenté, voy a pedir que ahí, ya sea en el aula o en casa, nada más, muy honestamente, muy íntegramente, hagan su examencito, lo suban al Canvas y responden las preguntas de lectura también, por favor. De acuerdo, hermanos, cualquier duda, aclaración,
háganmelo saber, ya sea por el WhatsApp. Espero estar pronto con ustedes la siguiente semana, ya de manera presencial, y podemos seguir repasando estos versículos. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga y pues ánimo, hay que seguir adelante. Dios les bendiga.